sin más, yo le voy a pedir al pastor René, a la pastora Bárbara también venga y saludas. Usted le va a encantar el español de la pastora Bárbara. Nosotros disfrutamos. No por, yo sé que el día que fuimos con la pastora Sandra, Bárbara empezó a orar y hubo una unción muy linda, algo precioso, pero ya después contará la historia de cómo ella aprendió español, pero aprendió en Michoacán y las hermanas del pastor René le empezaron a enseñar, por decir, como a las hermanas, no decía se llaman hermanas, sino viejas. Entonces las hermanas del pastor René le decía, ¿cómo se dicen hermanas en inglés? Y decía viejas. Así es que cuando tú llegues en el carro, dices, súbanse viejas, vámonos a la iglesia. Y ella llegaba en el carro y decía, vámonos viejas, todas viejas, súbanse y vámonos al culto. Y la gente se reía en vez de darle coraje. Pero yo sé que los pastores Bárbara y René han sido de una amistad muy linda y son hombres de Dios, y nos da un gusto tenerle con nosotros. Yo sé que vamos a recibir de parte del cielo lo que hay preparado para nosotros. Así es que yo sé que el pastor va a predicar, pero Bárbara los saluda y los dejo con ellos. Dios los bendiga. Eran muy malos mi familia conmigo, porque me enseñaba todas estas palabras, pero yo no sabía. Pero así aprendí español a fuerzas, porque me casé en México y solo hablaba inglés mi esposo, y pues lo demás español. Pero yo le doy gracias a Dios. ¿No quieren sentarse? No sé. No voy a tomar mucho tiempo, pero yo para ser rápido, casamos en México y vivimos ahí casi 2 años antes que venimos a Colorado. Y en ese tiempo fue cuando aprendí español, cuando aprendí la cultura mexicana y a vivir ahí. Entonces fue un tiempo muy bonito en México. Siempre y toda mi familia de parte de mi esposo de México. Mis carnalas son de México. ¿Sí? Y no los voy a decir lo demás que los digo porque me regañan. No, pero porque yo le decía, en inglés no lo dijimos sister-in-law, porque se oye como muy fuerte, muy directo. Oh, hey, sister-in-law, Entonces yo decía, ¿cómo es con cariño? ¿Cómo se dice sister-in-law, pero con cariño, verdad? Y me decían que carnalas. Así que ya tengo 2 de mis carnalas conmigo en la iglesia, gracias a Dios. Una carnala de la alabanza, otra carnala con los niños. Y yo les doy gracias a Dios por ellas, porque son una bendición para mí, aparte de todo el chistoso. Pero en ese tiempo fue cuando Dios nos cambió para acá. Vivimos aquí hace 19 años, hace 20 años, en Colorado, cuando conocimos al pastor Asaf y la pastora Estela, y conocimos al pastor Enrique y la pastora Sandra. Y siempre ha sido buenos amigos, y le damos gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes. Se reciben muchos saludos de los hermanos de Kentucky y también de las viejas. No, es una broma, pero en serio, Dios es bien bueno, Dios es misericordioso. Y si algo que los puedo decir, que Dios ha sido fiel en las montañas y en las valles. Necesitamos las valles, porque ahí es donde crezca el jardín, el fruto, porque ahí es donde va todo el agua. La carácter no se puede desarrollar. Las cosas que Dios quiere que cambiamos es cuando estamos en las valles. Si ponemos cada uno a pensar en tiempos de su vida, cuando ha sido difícil, cuando han pasado cosas tal vez no han contado a nadie, pero Dios siempre ha sido ahí. Yo creo que cada uno de ustedes, como yo, puedo decir que Dios siempre ha sido fiel, siempre ha sido bueno, aparte que nosotros a veces no, pero su misericordia
lo que pasó ya pasó. Hoy es un nuevo día. Y nuestra oración es que no salen de ese lugar igual, que no venimos, lo digo siempre a la iglesia en Kentucky, que no sea nomás un servicio porque venimos, porque es algo que hacemos, acostumbramos a veces de venir a la iglesia, pero obviamente a tomar un tiempo que ahorita estamos en la presencia de Dios, donde hay dos o más, dice la Biblia que está la presencia de Dios, y que Dios, el creador de todo el universo, toma tiempo de escucharnos. Si me pongo a pensar eso, me pongo hasta a temblar, que Él realmente dice la Biblia que Él incline su oído a escucharte. Imagínate cuánto Él le ama, cuánto honor se merece. Él nos dio todo. Es un privilegio que lo damos todo. Y es una bendición. No hay otro camino mejor que el camino de Dios. Ahí está la paz. Pasa lo que pasa en la vida, porque nos dijo Jesús antes que fue, en la vida vas a tener tormentas. Esa es una promesa, esa es una garantía, la realidad. Vamos a tener promesas, pero dice, no se desmayan, porque yo vencido, yo he vencido el mundo, y ese somos nosotros con Dios. Y que sea hoy un día de visitación, que hoy no salen igual, que mañana no se despiertan igual, que sigamos adelante, cumplimos el propósito de cada uno que Dios nos ha dado. Pues sí, los quiero desarrollar, o como se dice, encourage, motivar o compartir eso con ustedes. Sí, que Dios está con nosotros, que Dios los bendice y lo mejor está por venir. Y que no vamos a dar vencer hasta que llegamos al cielo, cuando Dios presentamos nosotros vida, pero no queremos llegar nomás apenas ya por apenas llegué al cielo. Fue gracias a Dios, casi no, ¿verdad? Puede ser, pero qué bonito a llegar al cielo junto con su familia, junto con sus amigos, con las almas. Que dice la Biblia, el sabio, ¿qué hace el sabio? Gana almas. Es lo que importa la vida. No se va a la casa, no se va nada con nosotros, solo las almas. Así que vamos vamos a llevar todas las almas que ponemos al cielo, y qué día va a estar tan bonito en la presencia de Dios. Todos en unión, todos en la presencia de Dios, qué bonito va a estar. Así que pues qué más lo puedo decir, pero muchas gracias por tenerlos, que Dios los bendiga mucho, que le queremos mucho, los bendecimos su vida, que se siguen adelante y ponen solo sus ojos en Jesús, solo en Dios, y no escuchan el mundo, no escuchan nada que no es la palabra de Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, y gracias por sus vidas. Y Dios los bendiga mucho, y los quiero mucho, y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, el plan de Dios siempre es su nombre. Cuando Dios creó al hombre para que fuera copartícipe de sus planes y sus propósitos. Y a través de la Biblia podemos ver este principio espiritual, que el plan de Dios siempre es una persona. Por eso dice la palabra del Señor que si alguno se limpia, será un instrumento útil, santo, agradable, dispuesto para toda buena obra. Cuando Dios necesitaba
un hombre que creyera en Él, que confiara en Él plenamente, Dios levantó un hombre llamado Abraham, y Abraham se le conoce como el padre de la fe. Cuando Dios necesitaba un libertador, Dios levantó a un Moisés. Cuando Dios necesitaba un caudillo que los llevara a la tierra prometida, levantó a un Josué. Cuando Dios necesitaba un rey, levantó a un David conforme a su corazón. Cuando Dios necesitaba al cordero inmolado, al cordero sin mancha y sin contaminación, que viniera a erradicar el pecado, dice la palabra que el Hijo de Dios tomó un cuerpo como el suyo, como el mío. Y nos dice Hebreos capítulo 4, así como los padres participaron de carne y sangre, también Dios participó de lo mismo. ¿Qué nos enseña esto? Es un principio espiritual, que Dios necesita a un hombre. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Así como los pámpanos necesitan de la nutrición de la raíz para crecer y fructificar, así también la raíz necesita de las ramas que somos nosotros. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿A dónde va con todo eso, pastor? Tal vez se pregunte. Queremos honrar al hombre que Dios levantó en esta casa y a la mujer que Dios levantó en esta casa. Se dice que en cada paso de obediencia el cielo visita la tierra. Pueblo no sería el mismo si Dios no hubiera levantado al pastor y a la pastora en este lugar. ¿No están de acuerdo ustedes? Entonces el plan de Dios siempre es un hombre y una mujer que se levanten y crean y confíen en Dios. Tal vez seas tú la persona que Dios quiera levantar. Tal vez tú seas el siguiente Billy Graham, el siguiente hombre, la siguiente mujer que Dios levanta en poder y gloria. Dios lo que está buscando es un hombre, una mujer que se limpie. Y hoy queremos honrar al varón y a la mujer que Dios levantó sobre esta casa. Pastora Sabla, pastor Estela, ¿por qué no están de pie? Voy a pedir que los pastores estén en su lugar, pero la iglesia esté de pie y vamos a orar por sus pastores. Mire, eso se lo dice alguien que ha estado en el ministerio desde los 24 años de edad. Tengo 52 años. He estado en el ministerio por algún tiempo ya. Ser pastor no es fácil. Solo el cielo revelará cuántas veces sus pastores estuvieron en casa orando, clamando al Señor por ustedes. Dice la palabra en el libro de Hebreos que obedezcan a sus pastores, porque ellos darán cuenta de cada uno de ustedes. Entonces hay una demanda, hay una necesidad de orar por la gente que Dios levanta. ¿Sabe usted que el ataque del diablo siempre es en contra de la cabeza? En la familia el diablo siempre va en contra de los padres. Hay algo que dice: divide y conquista. Si el diablo puede sacar al padre de la casa, los hijos quedarán sin tener una figura paterna, un modelo que seguir. Si el diablo logra sacar a mamá de la casa, los hijos no tendrán el calor materno, la dirección de una madre. Entonces el diablo siempre busca la cabeza para destruirla. Y el diablo buscará tiempos, estaciones para traer desánimo a sus pastores, para crear conflicto y división en la iglesia, para que ellos se desanimen y tiren la toalla. Y créanme que así no ha sido fácil, pero Dios ha sido fiel. Así que si usted ama a su pastor, ama a su pastora, en un sentido de responsabilidad ministerial, cierre sus ojos y por algunos minutos clame al Señor por su pastor y su pastora. No voy a orar yo, ore usted. Vamos, levante su voz. Ore como si fuera su propio hermano o hermana. ¿Cómo oraría si fuera tu propia hermana, tu propio hermano, tu propia madre o padre, quien está pasando por necesidad, por problemas, por angustias? Muchas de las veces todo esto se disfraza con una sonrisa, pero dentro del corazón hay incertidumbre. Clama al Señor por ellos. Orad por sus pastores, es el deber de la iglesia. Ora al Señor, clama al Señor, levántales en oración. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias porque en su gracia y en su misericordia hace muchos años atrás, antes de que Asaf y Estela nacieran, usted puso en ellos sus sueños, sus propósitos. Vinieron de diferentes trasfondos, de diferentes formaciones, y en el tiempo de Dios usted los unió como uno solo para cumplir su propósito determinado desde antes de la fundación del mundo.
Y en esta hora oramos por nuestros pastores. En el nombre de Jesús, pedimos que la gloria del Omnipotente sea sobre ellos. Pedimos que Isaías capítulo 60, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios sea sobre ellos. Oramos Efesios capítulo 1, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que usted les apartó desde antes de la fundación del mundo para que fuesen limpios y sin mancha delante de usted. En amor les predestinó para que fuesen hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. En él les ha dado una herencia inmarcesible, irrevocable, reservada en los cielos para los que le aman y guardan su palabra. Oramos primera de Pedro, segunda de Pedro, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Oramos que les dé fuerza, vitalidad de Dios sobre sus vidas. Oramos que toque sus cuerpos. Declaramos que si hay un poder en la medicina para medio sanar, hay un poder más grande en el nombre de Jesús para sanar completamente. Tóqueles y levántelos en el poder de su nombre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por el pueblo que usted ha escogido para usted, los que están lejos y los que están cerca, los que escucharán la palabra por el testimonio de los que están aquí. Oramos que vean a Cristo en sus vidas, que sus vidas reflejen una vida que emana de una comunión con Dios, que su espíritu se derrame con poder en esta casa y que la gloria postrera de esta casa sea mayor que la primera. Declaramos que el amor de Dios rodea esta casa, que el poder de Dios defiende esta casa y que su gracia les levanta, y que el futuro de esta casa es tan glorioso como cada promesa que nos ha dado en su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, amados. No tenía planeado hacer esto, pero es importante obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Hoy celebramos, ¿qué día se celebra hoy? El día de las primicias, ¿verdad? Bueno, pues yo no le voy a hablar mucho acerca de dar. Creo que entendemos este principio espiritual, ¿verdad? Al final el pastor va a hablar un poquito en relación a esto, pero la asignación que Dios me dio es hablarle acerca del servicio que es aceptable delante de Dios. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29, y yo voy a pedirle que se prepare con su Biblia, porque ustedes van a ser partícipes de la enseñanza del día de hoy. No voy a predicar, voy a enseñar. Entonces, por favor, voy a necesitar que 2 o 3 personas tengan su Biblia en la mano y vamos a ver, bajo los principios que Dios ha establecido en su palabra, qué es lo que significa el servicio aceptable a Dios. ¿Cuántos queremos que lo que hacemos sea aceptable a Dios? Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén, un amén. Más amenes, no hay más amenes. Hebreos está después de Génesis. Se quedaron callados, hermano. Hebreos está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice la palabra: puesto que hemos recibido un reino que es inconmovible. Esa palabra en el griego y en el hebreo se tradujo como eterno. Puesto que hemos recibido un reino que es eterno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Demostremos gratitud, y por esa gratitud ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bíblicamente hablando, amados hermanos, hermanas, hay prioridades en relación a cualquier servicio o dádiva que usted y yo demos para que sea aceptable delante de Dios. Para que en aquel día, cuando estemos delante de Dios, Dios pueda decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No debemos conformarnos con aspectos externos de servicio a Dios. ¿A qué se refiere con esto? Regáleme su atención.
Amados hermanos, hay mucha diferencia entre venir a una iglesia y encontrarse con Dios, buscar de Dios. Cualquier persona puede entrar a una iglesia, pero muy pocos verdaderamente buscan de Dios. Cuando entré vi a muchos de ustedes con sus manos levantadas. Vi el deseo de acercarse, de no solamente venir a un lugar de adoración, sino de acercarse a Dios. Mucha gente cumple con una obligación exterior para tener su conciencia tranquila y decir: ya fui a la iglesia, cumplí con algo exterior. Pero una persona que venga así a una iglesia sin buscar de Dios, no habrá un cambio, una transformación interna. Dios no está interesado en que solamente vengamos a un servicio de adoración. Debemos de venir a la iglesia a buscar de Dios, a estar en su presencia, a clamar a Dios, a gemir delante de su presencia con oración y ruego. Pero la iglesia ha perdido su enfoque y ahora la gente se enfoca únicamente en venir a un lugar de adoración y vivir a la manera que ellos quieran. Cuando vemos el principio bíblico, Dios es un Dios de separación. En Génesis dice la palabra que Dios separó la luz de las tinieblas. Dios es un Dios de separación. Dios separó también al hombre en género, los hizo hombres y mujeres. Pero vivimos en un tiempo en el cual ahora el hombre no puede definir que su hombre es una mujer, porque un espíritu de confusión ha venido a la iglesia. Y necesitamos entender cuáles son los principios establecidos en la palabra para que todo lo que hagamos sea aceptable delante de Dios, para que nuestra vida sea como una ofrenda grata y aceptable a Dios. No se conforme con algo exterior. Si ha venido a la iglesia, entre con gozo, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. No esperar a que digan alaben, levante sus manos. No, porque un corazón que está agradecido, un corazón que viene a buscar la presencia del Señor, se postra ante Dios, gime ante Dios, clama ante Dios, aunque otros no lo hagan. Cuando yo estaba en Morelia, Michoacán, yo recuerdo, mi madre fue una mujer paralítica. Mi madre se arrastraba como un animal a la edad de los 8 años. Mi madre quedó paralítica al dar luz a mi hermana Eunice, la menor. Los vecinos sabían que la mujer de la casa de músicos de Tiríndaro 700, Morelia, Michoacán, era una mujer paralítica. Pero mi madre en su desesperación comenzó a clamar al Señor: Dios, si tú existes, muéstrate a mi vida, derrama de tu espíritu, cambia mi corazón. Tú eres un Dios que sanas, sáname. Y comenzó a implorar a Dios, siendo ella católica. Un día prendió el radio, había un programa llamado Ríos de Agua Viva. Un hermano americano, su español era, el de mi esposa es extremadamente bueno, pero comenzó a predicar con su español acerca de un Dios que salva. Mi madre creyó en el Señor, hizo una confirmación de su fe. Dijo: Dios, te entrego mi vida, te entrego mi pasado, mi presente, mi futuro. Tú eres un Dios, he escuchado que eres un Dios que sanas, y si tú eres ese Dios, sáname. Pasaron unos días, mi madre entró al baño arrastrándose. Mi padre era un hombre violento. Mi padre fue un hombre que no tuvo consideración para con su esposa. Pero mi madre entró al baño. Había dolor físico, daño emocional. Y en ese instante, mientras ella se bañaba, el Espíritu de Dios tocó su cuerpo y se puso sobre su pie. Y aún recuerdo como si fuera ayer, mi madre comenzó a brincar y a saltar. Hay un Dios que sana, hay un Dios que libera, hay un Dios que rompe cadenas. Y salió por su propio pie. Los vecinos se agolpaban a la casa. ¿Cómo es que esa mujer que estaba paralítica ahora camina? Y mi madre comenzó a hablar con fe acerca del Dios que sana, del Dios que liberta. Y desde ese día nuestra familia no fue la misma. ¿A dónde voy con todo esto? Comenzó mi madre a tener hambre de Dios. Mi madre tiene 73 años de edad, y desde el día de su conversión hasta el día de hoy no cesa de orar y clamar y gemir al Señor 3 veces al día. ¿Qué nos enseña esto? No se conforme
con un sentido de obligación religioso. Tengo que ir a la iglesia. No, vaya, porque va a encontrarse con Dios. Cuando ores, no vayas por un sentido de obligación. Ve porque vas a encontrarte cara a cara con Dios. Si hacemos esto, hemos entendido verdadera espiritualidad. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos que no haya falta en nosotros que pueda impedir que nuestra ofrenda o nuestro servicio a Dios no sea aceptable. ¿Está contento en esta hora? ¿De qué serviría en esta hora venir y traer una dádiva si lo que hacemos a Dios no es aceptable? Sería una repetición de la historia de Caín. Génesis capítulo 4 versículo 5. Alguien, por favor, pedí que alguien tuviera Biblias. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4 versículo 5. Rápido, rápido. Sonría que el Señor le ama. Hoy venimos a encontrarnos con Dios. Hoy vamos a aprender qué servicio es aceptable delante del Señor. ¿De qué serviría traer un sacrificio a Dios o una ofrenda si el Señor no lo mira con agrado? Sería la repetición de Génesis capítulo 4 versículo 5, del cual se dice la palabra del Señor: pero no miró con agrado Dios a Caín y a su ofrenda. ¿Qué ve Dios cuando vamos a hacer algo o a dar algo para Él? Dios ve primero a la persona. Había algo acerca de Caín. Había algo vil, despreciable dentro de su corazón, con lo cual Dios quiso tratar. No miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Si ese fuera nuestro caso, espero que lloraríamos, pero de arrepentimiento. Así que lo más importante es que nuestra propia vida y labor sea aceptable a Dios. Diga conmigo: mi propia vida, mi ofrenda necesita ser aceptable delante de Dios. Amados hermanos, muchas cosas son necesarias para la aceptación de cualquier servicio a Dios, pero voy a mencionar alguna de ellas. Y la primera de ellas es que la persona que sirva o ofrezca cualquier dádiva, cualquier tipo de servicio a Dios, debe de ser aceptada primeramente por Dios. De lo contrario, su ofrenda, su dádiva, se vería manchada por su condición pecaminosa y su ofrenda no sería aceptable. ¿Por qué? Porque la inmundicia de la persona, el pecado de la persona, contamina su sacrificio. El salmista dijo: si mi corazón hubiese abrazado el pecado, el Señor no me habría oído. Yo no puedo ir y fornicar y venir a la iglesia y decir: Señor, aquí están $20 para cobrar mi conciencia. Yo no puedo decir: Señor, hablar de mi prójimo, hablar de mi pastor, hablar de mi pastora, hablar de mis hermanos, y después cumplir con alguna obligación religiosa y tratar de callar mi propia conciencia. Porque quien tiene el corazón inclinado al pecado y una voluntad no renovada, una mente desobediente, una vida impía, ¿podrá cumplir acaso con algún acto externo de devoción a Dios? Por supuesto. Pero Dios, que examina la mente y el corazón, dice de los tales, Isaías capítulo 1 versículo 12 al 18. Alguien, por favor, Isaías capítulo 1 versículo 12 al 18. Rápidamente, por favor. En voz alta, quien lo tenga primero. No todos a la vez. Isaías capítulo 1. Podríamos leer una vez más. Hija, ¿podríamos poner Isaías capítulo 1 versículo 12 al 18 en la pantalla? Vamos a leerlo junto. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Para qué vienes con tus manos llenas de pecado? Tu corazón está lleno de maldad, tu voluntad no ha sido renovada, persistes en vivir una vida de engaño y de pecado, piensas que nadie lo sabe, pero Dios, que examina la mente y el corazón, ve lo profundo de lo que hay en tu ser. Vives una vida doble.
y quieres cumplir con un acto de devoción externa a Dios, ¿quién demanda esto de tus manos? Cuando vienes a presentarte delante de mí, dice el Señor, para ayudar mis astrios, no me traigas más vana ofrenda. Por eso es que el corazón y el alma, la mente, todo el ser deben ser entregado primeramente a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en relación a nuestro servicio? En el libro de Proverbios dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Qué es lo que demanda Dios de primero? Lo primero de nosotros, el primer acto de verdadera adoración que presentamos delante de Dios es cuando nos damos primeramente a Él. Di conmigo, el primer acto de adoración verdadera a Dios es cuando me entrego a Él. Primero que hacemos es: Señor, tú conoces mi vida, no he sido recto delante de ti, pero en esta hora, oh Dios, no me reservo nada de ti. Tú quieres mi corazón, helo aquí. El primer acto de verdadera adoración a Dios es cuando entregamos nuestro ser a Dios sin reservarnos nada. Y después da lo que quieras, canta al Señor, alábale, brinca, ofrenda, bendice a otros. Pero el primer acto de verdadera adoración es darnos a Dios. Porque imagínese algún traidor involucrado en alguna rebelión en contra de su rey. Se puede imaginar la osadía de presentarse ante su rey y ofrecerle algún tributo. Eso se constituirá como una burla. ¿Cree usted que si eso es verdad en lo natural, no será lo mismo en lo espiritual? Señor, vengo a adorarte, pero estoy peleado con toda la gente, me divorcio de otros, soy egocéntrico. ¿Sería aceptable esto delante del Señor? Creo, amados hermanos, que Dios quiere llevarnos a entender verdadera espiritualidad. Lo siguiente es que para que nuestra ofrenda y servicio sea aceptado delante de Dios, es que debemos hacerlo para Él. Dice la palabra: hacer todas las cosas para el Señor. Hay muchas cosas que hacemos, pero ¿serán aceptables a Dios? ¿Serán hechas con la meta de agradar a Dios, de hacerlo para Dios? En la Biblia se dice que los fariseos daban limosna motivados por la atención que generaba el dar. Lo hacían para recibir la atención de los demás, y de estos dijo Jesús: ya tienen su recompensa. Lo hiciste para la gente, de la gente recibiste el aplauso. Qué bien lo has hecho. Otras personas son regidas por un espíritu de competencia. Llegamos al servicio a Dios y mucha gente dice: voy a hacerlo mejor que esta persona. Yo puedo cantar mejor que la hermana, yo puedo cantar mejor que el hermano, yo puedo tocar mejor que el hermano, yo tengo más conocimiento que el pastor, yo sé más Biblia. ¿Está conmigo? Puedes tener más conocimiento, pero es conocimiento retenido. Estamos aquí. ¿Qué dice la palabra del Señor? No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del que me envió. No solamente es el conocimiento de la palabra, sino vivir conforme a las normas que Dios ha establecido en su palabra, para que la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas. Si no nos convertimos en religiosos, sino en gente espiritual. Y después comenzamos a criticar a toda la gente. ¿Quién se cree ese hermano? ¿Cómo se atreve a decirme que ore más al Señor? ¿Acaso no conozco yo la Biblia? Y comenzamos a ser religiosos y no espirituales. ¿Ven la diferencia? La viuda dio todo lo que tenía, entró a la iglesia. ¿Y de quién recibió el aplauso y la aprobación? De Dios, porque lo hizo para Él. Nadie lo vio, pero no pasó por desapercibido. Lo que tú haces, la entrega que tienes a Dios, la vida limpia que vives delante de Dios, tal vez la gente no lo perciba, pero Dios lo percibe. ¿Qué nos enseña esto? Que si queremos vivir y servir a Dios, debemos olvidar el yo. Tiene que existir el deseo específico de darle la gloria a Dios. ¿Cuál es el principio por el cual nosotros vivimos? Si no es el darle la gloria al Señor. Existimos como iglesia para darle la gloria a Dios. El principio de todo ministerio, el principio aún de nuestras propias vidas, es darle la gloria y la honra al Señor. Así que debemos de presentar nuestra ofrenda a Dios por medio de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en fe. Señor, traigo esta ofrenda a ti y la presento en fe, no para ser visto por los demás,
quiero darte lo mejor de mí, lo mejor de mi vida, lo mejor de lo que tú me has dado. Tenemos un deber de vivir una vida de gratitud para con Dios. Este es el siguiente principio, es que no solamente lo hacemos para Dios, sino que también ahora lo hacemos con gratitud para Dios. Y mediante esa gratitud servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amados, cualquiera que fuera el servicio que ofrezcamos a Dios, debemos de comenzar por ser los receptores. Nuestro primer trato con Dios es darle nuestra vida y después aceptar el perdón, la misericordia, la gracia, el amor que nos dignifica, nos limpia, nos cambia, nos transforma. Pero lo primero que hacemos a Dios es ser receptores. Vengo aquí, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi pasado, te entrego mis cargas, te entrego mis frustraciones, te entrego todo aquello que hay en mi vida que nadie ve. Y ahora, Señor, quiero ser ese receptor. Quiero recibir tu amor, recibo tu justicia, recibo tu perdón, recibo tu gracia, recibo tu Espíritu Santo. Amén. Y cuando tenemos el privilegio y estemos delante de la presencia del Señor algún día, de tomar las coronas que Dios pondrá en nuestras cabezas, esas coronas serán las mismas que pondremos ante el trono de Dios, diciendo: digno es el Cordero de Dios de recibir toda gloria, toda honra, porque lo he subido de su mano, de eso mismo le damos. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué servimos a Dios? Por gratitud, por el amor que ha derramado en nuestros corazones. ¿Qué hemos recibido de Él? Nos dice el versículo que leíamos de Hebreos, que hemos recibido un reino inconmovible. ¿Qué significa eso? ¿Están aquí, hermanos? Si quieren, ya nos callamos y nos vamos al lunch a comer las chimichangas, o le seguimos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Voy a explicarle. Bajo la dispensación de la ley, el pueblo de Israel se le prometió que heredaría en la tierra, al sur, al sureste de las montañas del Líbano, al norte, al oriente de Egipto, al este de las llanuras costeras del Mediterráneo y al oeste del desierto de Arabia. Así que bajo la antigua dispensación, sus leyes ceremoniales han sido abrogadas y han sido reemplazadas por una dispensación más elevada. Hemos entrado a un reino inconmovible. Se nos dice en Hebreos 12:18. Vaya conmigo, por favor. Hebreos 12:18. Mire lo que hemos recibido por parte de Dios. Hebreos 12:18. Dice la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, el cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Así que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millones de ángeles, a la congregación de los justos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué tremendo. No nos hemos acercado a la dispensación de la ley, sino a la dispensación de la gracia por medio de Cristo, donde recibimos el perdón, la justificación, donde ahora somos el lugar de habitación donde el Espíritu de Dios mora. No estamos bajo el yugo de Moisés, sino que somos hijos del Rey, cuyo yugo es fácil y ligera su carga. El reino de nuestro Señor Jesús no tendrá fin, porque Él es el Rey eterno y inmortal. De la misma manera, sus leyes no serán cambiadas, ni sus siervos perecerán. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido un reino eterno, y por eso debemos estar eternamente agradecidos. Las viejas sombras se han desvanecido,
La sustancia de la eternidad permanece. Nos hemos levantado de los tipos de las leyes ceremoniales a un reino que no tiene fin. Este reino permanece y las puertas del infierno no prevalecerán delante de él. Nuestro es el reino de Jesucristo, en el que el evangelio es la ley. Los creyentes son sus hijos privilegiados. La gracia y la gloria son su porción. Es un reino eterno cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y su pueblo reine con él por siempre y para siempre. Tal vez diga usted: un segundito, pastor, pero aún no hemos recibido el reino todavía. ¿Qué cree usted? ¿Lo hemos recibido o hemos recibido algo, primicias de lo que vendrá? Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, 29. ¿Están contentos? ¿Estamos aprendiendo algo? Lucas capítulo 22, versículo 29. Jesús dijo lo siguiente: yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebas a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. También Jesús dijo: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre ha placido darles el reino. ¿Por qué confiar en Dios? Si llegara el presidente de los Estados Unidos, Sleepy Joe, a la iglesia y le dijera: a todos los que están aquí les prometo que desde este día nada les va a faltar, todo lo que necesiten, todo lo que ocupen está a su disposición. Es una promesa que les doy. ¿Ustedes creerían a este hombre? Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque tiene autoridad, tiene poder, tiene recursos, ¿verdad que sí? ¿Acaso no consideramos todavía de mayor significancia la palabra de Dios? La promesa de Dios es firme, tan segura, tan verdadera, en tanto que el que ha prometido un reino a todos aquellos que esperan la aparición de su Hijo, ese reino es nuestro y por lo tanto lo tomamos en esta mañana por medio de la fe. Amén. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21: y aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué significa eso? Así como la flor más bella permanece envuelta dentro de una semilla reseca y solo necesita tiempo y sol para desarrollar su belleza, así la perfección, la gloria, la inmortalidad y la belleza están dormitando, ocultas dentro de la gracia que Dios ha dado a todo su pueblo. Por eso se nos dice: todo aquel que en él cree tiene vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Así, amados hermanos, la vida del Señor comenzó dentro de nosotros en el momento que dimos nuestro corazón a Cristo y se está germinando, se está desarrollando diariamente, estamos siendo conformados, Romanos capítulo 8, 29, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el reino dentro de nosotros. ¿Acaso no dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16, por favor? Primera de Corintios 3, 16. ¿Acaso no saben? ¿Acaso o ignoran que somos el lugar de habitación de Dios, que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros? Tenemos el reino de Dios dentro de nosotros, y no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dentro de nosotros son las arras del cielo y la naturaleza que aquello que ya nos ha garantizado el Señor. Los que hemos nacido de Dios tenemos las primicias del reino de Dios al poseer el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. El Espíritu de Dios dentro del creyente es la garantía de una vida de victoria, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de abundancia en Dios. En este Espíritu es en el que debemos de adorar al Señor, que nos ha dado un reino que no puede ser removido, un reino eterno. También hemos recibido este reino en poder. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 que el pecado no tendrá señorío sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hemos recibido un reino. Esto nos permite conocer el corazón amoroso de nuestro Dios. Nos hizo súbditos, nos hizo hijos, nos hizo herederos, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios.
Hay tantas cosas más que podría compartir con usted. Así que habiendo recibido un reino que no puede ser removido, tengamos gratitud para con Dios. La gratitud es el medio por el cual entramos en el favor de Dios. ¿Cuántos recordamos los sacrificios de nuestros padres? Al principio no los entendíamos, pero ahora los veneramos por ello. Yo veo todo lo que sufrió mi madre y ahora la venero y le doy gracias al Señor por su vida. ¿Cómo no venerar más al Señor, quien nos lo ha dado todo? ¿Cómo no venerar su gracia y su misericordia? Por eso que hoy que venimos a hacer un acto de fe en Dios y a dar lo mejor de nosotros para Dios. Ve el principio espiritual, dice la palabra en Génesis capítulo 4, que Abel se presenta delante del Señor y dice la palabra que Dios vio a Abel y a su ofrenda, y dice la palabra que fue acepta delante de él. Lo que Dios ve primero es a la persona. Y después en el capítulo 11 de Hebreos dice la palabra que aún la ofrenda de Abel sigue hablando a través de los siglos. La voz de Abel sigue haciendo resonancia a través de los siglos, diciendo: Dios se merece lo mejor de mi entrega, lo mejor de mi búsqueda, lo mejor de mi adoración, lo mejor de mi dádiva. Dios se merece lo mejor. Y con ese espíritu de servicio y de entrega, glorificar al Señor que nos lo ha dado todo y servirle con corazón perfecto, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se conforme con hacer un acto ceremonial exterior. Examine su corazón antes de venir al frente. Y si hay algo en ti que estorbe que tu sacrificio sea acepto delante del Señor, en esta hora, bajo la autoridad de la palabra, abre tu corazón al Señor y no permitas que tu vida ensucie el sacrificio que vienes a ofrecer al Señor delante de Él. Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en obediencia y hablado lo que usted ha puesto en la palabra de su siervo, ahora, oh Dios, yo pido que su palabra sea como una espada en esta hora, en el nombre de Jesús. Que cada conciencia caiga bajo el poder y la convicción de su espíritu, y todo aquello en nuestras vidas que estorba para que el sacrificio y la ofrenda que venimos a entregar a Dios sea aceptable. En esta hora, Señor, que cada corazón caiga bajo la convicción de su espíritu y que arreglemos esto delante de usted. Hijo mío, dame tu corazón. El primer acto verdadero de adoración sea darle nuestro corazón a usted, en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros, y que vivamos regidos bajo esta norma de vida, para que en aquel día, dice su palabra en primera de Juan, no nos alejemos avergonzados. Vendrán tantas gentes a Dios, amados, delante de Él. Estarán delante de su presencia. Muchos de ellos dirán: Dios, gracias por haberme salvado, pero nunca vivieron para Dios. Fueron salvos por su gracia y su misericordia, pero todos los días de su vida vivieron regidos, abrazando ciertas cosas cuestionables. Nunca entregaron verdaderamente su corazón a Dios. Ese gracias sonará en el cielo como algo hueco, sin vida. Pero vendrán aquellos que verdaderamente se entregaron a Dios, que verdaderamente sirvieron a Dios, que verdaderamente dieron a Dios todo su ser, toda su alma, todo su cuerpo, todo sin reservarse nada, sabiendo que Dios se merece lo mejor. Y cuando abran sus bocas y de sus bocas se emanen las palabras gracias Dios, sonará como una sinfonía en el cielo, porque lo que está detrás de sus vidas fue una vida de rendición, de rectitud, de entrega delante del Dios del cielo. Ahora, oh Dios, muévase en este lugar por su espíritu y que su gloria fluya en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. No nos conformamos con una obligación externa, queremos la realidad de una vida de transformación por el espíritu. Muévase ahora en el nombre de Jesús y le damos gracias por lo que hace en este día, en el nombre de Jesús, a quien amamos y servimos.
Amén y amén. Amado pastor.